líderes sindicales pues después han terminado en uno u otro partido dirigiendo empresas o asesorando empresas, ¿no? Los patrimonios que se han sido declarados estos últimos días, que por cierto estuvo colapsada la página el primer día, que fue, creo, no sé si ayer o antes de ayer, y no había manera de entrar, ya se hizo el año pasado o hace 2, si no recuerdo mal, aquí en la Comunidad Valenciana. Tanto ahora como entonces a mí hay una cosa que me sorprendió muchísimo. Es decir, mi planteamiento fueron 2. Y yo creo que con esto queda dicho todo. Y si queréis más, pues hablamos más. Pero os voy a decir cuál fue mi planteamiento. La primera cuestión que me llamó la atención fue la siguiente. Si yo tengo 43 años, estoy trabajando desde los 12. Tengo 2 carreras, un doctorado, cobro un salario digno. ¿Cómo es posible que muchos diputados, senadores, tanto centrales como comunitarios, tengan menos patrimonio que el que tengo yo en estos momentos? La segunda cuestión que me llamó la atención profundamente fue la siguiente. Si a mí me dieseis mañana entre todos haciendo una colecta 6 millones de euros, por decir alguna cifra, y me dijese otra persona, mira, dentro de un mes de esto ya no tienes que tener nada, lo haría muy fácilmente y al de un mes no tendría nada. Quiero decir que hoy hay elementos financieros e instrumentos financieros suficientes como para que tú puedas hacer desaparecer 6, 10, 26 o 36 millones de euros tranquilamente mediante SICAPs, testaferros, parientes, etcétera, para reflejar el patrimonio que a ti te interese reflejar. Es más, lo que yo pienso es que finalmente, con lo escandaloso que fue que CAMS solamente tuviese 2.000 euros en una cuenta corriente, un piso y un coche viejo en propiedad, pues ahora han aprendido la lección y han hecho aflorar unos patrimonios que puedan de alguna manera por lo menos parecer estar dentro de la normalidad. Pero yo tengo mis grandes dudas, efectivamente esto será muy difícil que lo contrastemos, de que efectivamente obedezcan a la realidad. El por qué invierten en bonos o invierten en lo que invierten, no lo sé. En este sistema que tenemos, desde luego, cuando uno tiene dinero, invierte en lo que quiere y tiene que dar pocas explicaciones. Bueno, yo quería preguntar sobre el Banco Central Europeo. ¿Quién es el Banco Central Europeo y qué herramientas tiene para afectar a la política de la Unión Europea y a nosotros? Bueno, este tema sí es un poco más complejo, pero voy a intentar simplificarlo. Bien, se habla de la Troika. Quien está marcando las decisiones en Europa en estos momentos habla de la Troika. La Troika es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo funciona Europa? Europa funciona de la siguiente manera. En Europa hay 3 órganos de representación y de decisión. Bueno, de decisión no, mentira, solo hay uno. 2. Tenemos la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. La Comisión Europea está formada por los presidentes de los Estados miembros. El Consejo de Europa está formado en distintas comisiones por los ministros de los países europeos. El Parlamento Europeo es el único que elegimos. El sistema de decisión en la Unión Europea es el siguiente. La Comisión y el Consejo tienen derecho de veto sobre las decisiones. Es decir, el Parlamento Europeo solamente puede promover y proponer decisiones, pero no tiene capacidad ninguna para llevar ninguna a buen término si tiene oposición de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. El Banco Central Europeo es público y tiene un mandato por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea. El mandato del Banco Central Europeo, a diferencia del de la Reserva Federal, en la Reserva Federal lo que los americanos quieren, los americanos, por lo menos el gobierno americano, los republicanos más bien, quieren que haga la Reserva Federal es, sobre todo, estimular el consumo, estimular el consumo, estimular el consumo, poner la máquina de dinero en marcha. El Banco Europeo tiene un mandato distinto. En Europa, los gobernantes no están tanto por la labor de estimular el consumo, sino por la labor de contener la inflación. Y ese es el mandato del Banco Europeo básicamente, el mandato que conocemos. Después el Banco Europeo tiene suficiente poder como para marcar condiciones. De hecho, es muy cuestionable la política del Banco Europeo, del Banco Central Europeo durante los años de la crisis. Lo más cuestionable es que ahora hace 6 o 8 meses haya subido los tipos de interés con la situación que tenemos. De hecho, la noticia es que está a punto de bajarlos. Pero sí, pueden marcar la pauta directamente, pero no la marca solo el Banco Central Europeo. Trichet,
manda y decide, pero no decide sin reunirse ni con Merkel ni Sarkozy, con la Comisión Europea y con el Consejo de Europa. Pero en el Consejo de Europa el poder también está muy decantado hacia lo que es el órgano económico, los ministros de Hacienda y Economía de los diferentes estados. Todo lo demás es papel mojado. Hemos hecho una economía al servicio del capital y la hemos alejado de las personas. Los ricos cada día son más ricos, los ricos defraudan, los ricos esconden, los pobres no nos queda más que trabajar para subsistir y cada vez peor. No sé si con eso he conseguido aclararte algo. Pero sí, es un órgano de poder y finalmente a lo que tenemos que llegar es a darnos cuenta de que podemos ver la economía como la queramos, la ecológica, que es para la que para mí va a gobernar en los próximos años, la neoclásica, la neoliberal o la que queráis, pero finalmente el problema que tenemos en estos momentos no es de economía, en la economía es de ver y haber y las cuentas están claras, el problema es de poder y al final los gobiernos representan siempre al poder y lo que hemos visto en estos años, desde hace 30 años ha sido una evolución vertiginosa, pero es que en los últimos 4 ha sido una cosa ya apabullante. Es el incremento del poder del capital y de las empresas frente a la pérdida del poder social de los trabajadores fundamentalmente. Y como ha habido esa descompensación de poder y la pérdida de renta del trabajo frente a las empresas, en estos momentos quien gobierna el mundo es el capital. Y al capital le da igual que tengas para comer, que no tengas para comer, o lo que te pueda ocurrir. A ver, con esto también quiero deciros otra cosa, que es otra de las contradicciones del capitalismo. Y por eso estamos presenciando la crisis sistémica que estamos presenciando. ¿Os parece que es casualidad, o mejor dicho, os lanzo la pregunta abierta, incluso es retórica? ¿Por qué pensáis que Warren Buffett, un multimillonario norteamericano, por qué pensáis que 30 millonarios alemanes o otros tantos franceses han dicho recientemente queremos pagar más impuestos? ¿Les ha dado un ataque de locura? ¿Se han hecho altruistas de la noche a la mañana? ¿O quizás sea que saben que este sistema que tenemos no puede funcionar sin nosotros y que nos están apretando demasiado? Pero para que los ricos lleguen a ese punto, las cosas deben estar bastante peor de lo que pensáis, o de lo que pensamos. Bueno, ahora como nos acopla cuando pasamos el micro hacia allá y tal, para no estar, hay un megáfono ahí, o si quiere alguien de viva voz, las preguntas, el compañero. Hacer una pregunta directamente. Has hablado del fiasco del primo Obama. Tengo un primo hermano oftalmólogo casado con la California. Hoy la América profunda, la del maíz, la del cor, la de la granja, no puede ir ni a la farmacia, no puede ir a los hospitales, a las clínicas. Esa América de ahí, esa América grande que se creía tan rica, hoy no pueden ir, no van a la farmacia. ¿Sabes cómo se cuidan sus enfermedades? En casa, en el corn, ese centro de Estados Unidos del corn, del maíz, de la Daxa, se va a casa y se cuida en casa. Ya no tienen dinero para nada ni al meche siquiera. Esa es la América, esa gran, el fiasco de Obama. Esa una. Así la transició, volguera que hemos contar es el timo que hemos pegar en la transició. Y también volguera que hemos contar es que has tocado el tema. Així la Generalitat Valenciana, un conseller té 8 milions d'euros que els ha donat al Consell, quan declara una cosa de 4 xavos, els ha donat al Consell perquè puguin pagar les factures que n'hi ha en els caixons al dia. O sigui que un conseller que té declarat un patrimoni molt poquetet i un diner molt poquetet ha pogut donar de la seva butxaca 8 milions al Consell, un pepero, al Consell PP i ha donat 8 milions de la seva butxaca. Pagueu les factures als xicotets autònoms i als xicotets empresaris que li digueu al dia, ja m'ho tornareu quan pugueu. Quant hauran robat aquests seguidis de la Generalitat Valenciana? Ara, la meva pregunta és a vosaltres, la joventut i la gent major i l'autònom i els xicotets empresaris, volia saber si tenen, si és que poden tenir esperança en un país on si tu mires l'espanyol, aquí vota, els votos, la majoria, a on van i damunt per la llei que n'hi ha pobles que n'hi ha un alcalde pepero en 485 votos menos que la coalició PSOE Izquierda Unida Compromís. Fija lo que te dic, en un poble de al costat, que és Aldaia, està Carmen Jávega, 485 votos del pueblo, menos que la suma del PSOE Izquierda Unida Compromís. Por la ley de ON es alcaldesa de Aldaia. Y yo diría, oye, si tenemos 485 votos más que tú, ¿por qué no tenemos al alcalde nosotros? Pregúntaselo a quien gobierna. Y la gente de España votan todos como locos a los dos grandes partidos mayoritarios.
Yo quisiera saber si aún así, a pesar de eso, tenemos solución en el sentido de que tú que me hablas del cambio climático, yo espero que por los millones de años se ve que el planeta va cambiando, pero entonces no lo explotaban como ahora. Yo espero que si existe Dios, nos eche una mano y a pesar de que lo estamos exprimiendo, el cambio climático a través de 50 años o 100, vuelva otra vez a la normalidad un poco. Pero el tema de que yo te quiero preguntar es, si tú ves por venir, si ves posibilidades a la gente joven, con ese casi 45-48% cada uno de nosotros de paro, más los autónomos, más los demás trabajadores de nómina, si aquí tienen posibilidades, si la COE, el gran capitalismo, la gran patronal, yo oía un tío mío de la COE que decía, es que nos hacéis falta porque si vosotros no consumís lo que nosotros fabricamos, nosotros no seremos millonarios. Ahora, tenéis que tener sueldos durante toda esta década de un peón con 500 euros, lo dice mi tío de la COE, con 500 euros los peones hasta el año 2000, hasta aquí, 2018-2019, peón, 500 euros. Y un oficial cualificado y 3 carreras superiores de 5 años, 1000 euros. De aquí 10 años con 1000 euros y 500 euros lo que quiera la COE, porque seremos competitivos con China, con India y todo, y os daremos trabajo. Eso dice la COE. Es que necesitamos, si yo tengo una gran empresa que produjo puertas, necesita que compréis pisos para poner puertas a la ventana en los pisos de aquí y allá donde haga falta. Si otra fábrica de electrodomésticos lo necesita, los televisores igual. Entonces ellos nos necesitan. Agrupando todo eso, ¿tú crees que aún podemos esta juventud y la gente mayor, autónomos y los de nóminas y esta viuda con 380 tener esperanza? En este país que el público no sé qué mentalidad tiene, que no llega a casa y hace 2 y 2 son 4, ¿a quién voy a votar? Sino PP y PSOE, PSOE y PP, y no hay manera y así arrancan, y resulta que todos estos que nos gobiernan de la forma que tú nos estás diciendo. Nos gobiernan de una forma que tú mismo has dicho, le importa un pepino el 15M, le importa un pepino a los españoles y la madre que los parió. A toda esta CEO y al gobierno que nos gobierna. Luego se van a Iberdrola, vicepresidente primero. Señor Rodríguez Zapatero, vicepresidente primero de Iberdrola, 220.000 euros al año. Entre complementos y etapas el sueldo. Este es el país que tenemos y que sigamos votando. A pesar de eso, podemos tener esperanza. Le pregunto yo a usted. La verdad es que me pone usted en un buen compromiso. A ver, los datos, yo llevo 20 años en la universidad, trabajo con gente joven y los datos en estos momentos también son muy demoledores. Formamos a una persona aquí, termina con 24 o 25 años, quizá con un par de carreras, a lo mejor un máster, ahora ya 2 o 3, hablando 2 o 3 idiomas distintos. Y cuando hace 4 años eran 1000 euristas, ahora son 750 euristas. El mismo licenciado en Alemania, hablo de un ingeniero, de un abogado, está cobrando alrededor de 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Quiero decir que las estadísticas ponen de manifiesto que mucha gente joven se está marchando. Yo cuando hablo con ellos lo que les digo es, bueno, pero si os marcháis todos, aquí ¿quién cojones va a arreglar nada, no? Los rumanos. Tampoco creo que los rumanos vayan a arreglar nada aquí, ¿no? Pero bueno. Ha planteado usted muchísimos temas. Yo creo que se puede arreglar la cosa. Vamos a ver, el determinismo existencial no funciona y es falso, es totalmente falaz. Quiero decir, el futuro no es algo que nos espera ahí a la vuelta de la esquina. El futuro lo construimos cada día con las cosas que hacemos e influyendo en nuestros entornos más próximos. Y ese es el camino que tenemos que emprender ahora, que ya hemos emprendido. Vamos a ver, antes ha dicho usted que era como yo había dicho, que el 15M les importa una mierda a todos. Pero tengo que discrepar con usted, algo les importa. Hay muchos críticos que decían del 15M cuando el movimiento nació, que iluminados y que cuantas cosas y que patatín y que patatán y estos perroflautas y no sé cuántas historias. Sin embargo, yo quiero que alguien me diga a mí en la historia contemporánea de España qué movimiento ha conseguido cambiar las cosas que ha cambiado el 15M en menos de 3 meses. Es decir, en la penúltima ronda que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados para aprobación de resoluciones y leyes, de las 200 pactos de ley que se aprobaron, aproximadamente más de un 60